Buenos días. Primero que nada, agradecer la invitación. Hemos sido muy bien atendidos, muy cordial, mucha hospitalidad, así que esperamos retribuir con una presentación que sea un aporte para todos, especialmente los colegas geotécnicos presentes. Voy a tratar de poner un cronómetro para ajustarme a los tiempos, que no es fácil. Y la presentación también tiene algunas animaciones, espero que Murphy no esté invitado hoy día y funcione, por lo menos. Así que partamos. La exposición se trata de ver los desarrollos en condiciones de alto esfuerzo y estallido roca, que es un problema que se nos empezó a presentar en Chile ya el siglo pasado, la década de los 80, cuando nos tocó profundizar nuestra minería, empezamos a ver unas condiciones distintas y es un poco lo que les quiero mostrar hoy día. Hice una pequeña subdivisión. Esto no está basado en nada, salvo alguna experiencia que podemos discrepar los colegas que estamos acá, pero la dividí en profundidad respecto a la superficie. Es cierto que depende mucho dónde esté emplazado nuestro yacimiento, eso nos va a determinar sí o sí nuestro nivel de criticidad que tiene la explotación. Pero a modo de la presentación lo dividí en esto, para profundidades menores a 400 metros, después en un rango entre 400 y 700 metros, cómo tenemos que empezar a cambiar nuestra mentalidad y ver que lo que hemos aprendido, que arrastramos como experiencia, nos tiene que ayudar para enfrentar desafíos distintos. Y lo otro ya pensar en desarrollos o excavaciones a mayores profundidades. Aquí dividí 700 metros, podemos discrepar, pero es para hacer un poco, cuadrar de alguna forma la presentación nada más. Entonces, ahí hay una imagen, esa imagen corresponde a una mina en Chile, que es la mina El Teniente, que es una de las minas más profundas del mundo. Hoy día se está viendo a explotar un nivel inferior, que se llama nuevo nivel mina, que desde la superficie está bajo los 1500 metros. Pero no tan solo eso, sino que está emplazado en el macizo cordillerano, en la cordillera de los Andes, donde tenemos efectos externos también que juegan mucho en contra, como es la superficie distinta, montañas que tenemos altura sobre los 3000 metros, que también afectan directamente a la explotación. Entonces, partiendo por nuestra primera clasificación bajo los 400 metros, lo explicaba muy bien el colega anterior, tenemos método de clasificación, caracterizamos muy bien el macizo rocoso, y aquí está un llamado a los colegas. La minería siempre ha sido considerado como un arte un poco alejado de la ciencia, y creo que nosotros los geotécnicos somos los llamados a ponerle ciencia a este arte, ¿ya? Entonces, se ha trabajado mucho en método de clasificación, no hice una descripción del ranking, el MRM, pero eso es solo un método, tenemos varios métodos, y cada mina seguramente está haciendo un uso específico de algún método que le acomode más. Está el GCI, que es un poco más geológico, está el RMR, y después viene el Mr. que complementa esto. Esto está basado en Wieniawski, que en el fondo son las propiedades de las rocas que uno las lleva a un ranking. Esa calidad de rocas más el emplazamiento que tenemos, ¿se escucha? Perdón. Ya. Más el emplazamiento donde se encuentra, tenemos toda la condición estructural que también es súper relevante. Y ahí el método de Barton, que es el Q, se hace cargo de este tema, ¿ya? Y en una menor medida también se hace cargo del tema de los esfuerzos y del agua, como nos mencionaba el colega anterior. Entonces aquí el método GCI, no voy a entrar en mucho detalle porque seguramente lo conocen, pero en el fondo lo que queremos hacer con estos métodos es clasificar nuestros macizos.
llevarlo a simple para la operación, decir que una roca es buena, es mala o más o menos, ¿ya? Y dependiendo de eso es la cantidad de refuerzo que yo necesito para mantener estable mis labores y segura, ¿ya? Entonces este es un método que nos permite hacer eso. Ahora existen otros, como le decía el Q de Barton, ya empiezan a considerar otros parámetros, pero todo esto, el fuerte de esto, ahí se muestra una fórmula que la primera parte, los dos primeros paréntesis, el RQD y la condición de estas estructuras nos definen el primer parámetro. El segundo empieza la rugosidad y ver todo lo demás, y eso nos entrega un segundo parámetro. En el fondo lo que queremos, en el fondo, es clasificar nuestro macizo y ver, como les decía anteriormente, si es bueno, malo o más o menos. Entonces, esos son los métodos de clasificación y lo hemos usado por mucho tiempo y ha sido suficiente, ¿ya? Con esto nosotros definimos nuestros sistemas de clasificación, de fortificación. Y la fortificación, la industria nos provee distintos elementos, desde distintos tipos de perno, planchuela, malla, chocret, cables, y vamos, dependiendo de esta condición, vamos reforzando nuestro macizo de esa forma. Y esto ha sido suficiente, la experiencia nos dice que es suficiente para minas que no tienen una condición distinta a la condición estructural ni los parámetros que veíamos anteriormente. Pero, como la minería no es fácil, empezamos a profundizar y nuestros yacimientos ya no son tan superficiales como antes, empezaron a ir un poco más profundo y tenemos que ir con nuestras galerías, con nuestras labores, con nuestros túneles hacia abajo. Entonces ahí la condición nos empieza a cambiar. ¿Y qué significa esto que nos cambia? Que ya la presión litostática no es tan, empieza a ser relevante, se empiezan a distribuir distintos los esfuerzos cuando hacemos una excavación, entonces esto nos empieza a hacer fallar la roca de una manera distinta. ¿Y cuál es la manera distinta? Empieza a fallar dinámicamente, o sea, se libera súbitamente la energía que tiene acumulada y empieza a aparecer este pequeño fenómeno que conocemos como estallido de roca. Aquí espero que funcione. Esta es una prueba que hicimos en una mina a escala de laboratorio, donde simulamos estos eventos y vemos de qué manera nos responde nuestro elemento de fortificación. Es el mismo evento que lo empezamos a simular aprovechando la tecnología y vamos viendo cómo se comporta esto. Entonces, si se fijan ahí, ya la imagen siguiente está un poco más lenta. Si ustedes se fijan en el entorno de la zona que tenemos con fortificación, que se ve muy brillante, cuando generamos este evento, estamos simulando un evento sísmico, se deforma todo el contorno y el elemento de soporte que tenemos ahí no sufre el daño. Entonces, ya los sistemas de clasificación que teníamos anteriormente nos dan cuenta de esto. Entonces tenemos que empezar a pensar distinto. Lo que les decía yo, un poco irnos del arte a la ciencia, nosotros somos los encargados de hacer eso. Entonces tenemos que hacer esto y esto nos va definiendo y la industria nos provee elementos distintos. Los colegas en las próximas presentaciones nos van a dar cuenta de esto mismo, de nuevos elementos de soporte, cómo tenemos que visualizar estos temas, ¿ya? Entonces ahora entran parámetros distintos ya en juego, ¿ya? Ahora, aparte de la caracterización y de todos los números que nos entregan nuestros colegas geólogos, que en el fondo lo que hace un geólogo nos presenta la naturaleza en números, ¿ya? Nosotros somos ingenieros, somos cuadrados, no conocemos más que números, entonces gracias a los colegas geólogos que todos nos presentan en números, o sea, nos muestran una estructura y nos dicen, mira, este es el rumbo, este es el manteo, y ahí a nosotros nos hace sentido. Después nos dicen, mira, esta roca tiene tal característica y nos entrega números y nos vuelve a hacer sentido. Entonces todos son números y nosotros trabajamos con números. Entonces aquí hay un parámetro que tenemos que empezar a considerar, que es la condición de esfuerzos, ¿ya? Ya pasa a ser relevante la condición de esfuerzo ante estas solicitaciones dinámicas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Medir. Existen muchas formas de medir esfuerzo, pero hoy día
una tecnología de punta para medir esfuerzos, fue algo que se desarrolló en Australia por el CISAIRO en los años 90, que es una metodología que se llama Hollow Inclusion, que hoy día existen varias metodologías, pero todos calibran con la Hollow Inclusion. Entonces, si ustedes tienen que recomendar algo, creo que la Hollow Inclusion es una metodología para medir esfuerzo que nos permite conocer el tensor de esfuerzo en 3 dimensiones inmediatamente, solamente con una perforación, que es un método overcoring. Entonces, dentro de eso, obtenemos cómo se miden los esfuerzos. En realidad, tenemos una celda que ahí se muestra en las imágenes, que tiene unos strain gauge que miden deformaciones. Estas deformaciones, esta celda uno la instala en terreno, después le hace un sobreperforado, un overcoring, y va midiendo las deformaciones que se producen a medida que uno está haciendo esta medición, y después recupera ese testigo con la celda en su interior, lo lleva a una cámara biaxial, lo somete a presiones controladas para obtener los parámetros elásticos. O sea, con la deformación que medimos en terreno, más los parámetros elásticos de la roca donde se realizó esta medición, podemos obtener el tensor de esfuerzos. Entonces es un método bastante directo, siendo indirecto, pero es bastante directo para obtener la condición de esfuerzo que tenemos en el lugar. Entonces ya tenemos la condición de esfuerzo, ahora tenemos que conocer cómo reacciona el macizo rocoso cuando lo perturbamos con una labor minera, con un túnel. Entonces, para eso existe también un gran desarrollo, que también un colega de la IMS en la tarde nos va a explicar muy en detalle, pero tenemos que ver la respuesta sísmica que tiene esta labor que hicimos con estas condiciones de esfuerzo y con estas condiciones de macizo. ¿Cuál es la respuesta que tiene esto a lo que nosotros estamos haciendo acá? Entonces, con esto ya podemos pensar en que tenemos que fortificar distinto. Tenemos que ir a hacer una fortificación con nuevos elementos sedentes, mallas de distinta condición, pernos que nos permitan elongaciones mayores, que no sean tan rígidos, que nos permita un poco capturar esta liberación de energía que se produce naturalmente cuando rompemos el equilibrio con una labor, y esta deformación nos permita mantener estable la galería o la labor o la estructura o la infraestructura que estamos construyendo a distintas profundidades. Entonces, pasamos ya a un rango medio, ya empezamos a tener respuestas del macizo dinámicamente. Pero si seguimos profundizando esto, ya el tema pasa a ser mucho más complejo. O sea, y no tan solo la profundización, sino que en las condiciones que estamos profundizando. Yo les traigo en esta presentación, les traigo 3 ejemplos de excavaciones profundas, ¿ya? El primer ejemplo, que está en la imagen al lado izquierdo, es una mina que está en el norte de Chile, que es Chuquicamata, que es una mina de rajo abierto, que tiene más de 100 años de explotación, pero que hoy día los desafíos no nos permiten seguir explotando este yacimiento, porque ya tiene 1.100 metros de profundidad, una extensión de 3,5 kilómetros, es un gigante, es un monstruo, que para seguir con los actuales niveles de explotación por rajo es inviable, así que estamos yendo a una mina subterránea. Entonces, ir a una mina subterránea en estas condiciones, una mina que está emplazada a 1.400 metros de profundidad y que le sacaste una sobrecarga de 1.100 metros, también es complejo. Los métodos de explotación que se usan en este caso son los métodos caving, block caving. Entonces el block caving requiere de estos esfuerzos para que el caving y la propagación se produzcan. Entonces, ¿qué pasa si tú le sacaste este sobrepeso y distribuiste de una forma distinta los esfuerzos? O sea, hoy día los esfuerzos bajo Chuquicamata mayoritariamente son subhorizontales. Entonces, ¿qué tan complejo es eso para nuestra condición? Porque sacaste todo este material que está sobre, redistribuiste los esfuerzos
y lamentablemente en profundidad estos esfuerzos horizontales son mayores que los verticales y es complejo para el proceso de caving. El otro ejemplo que les quiero mostrar es lo que le mencioné al principio, es el Teniente. El Teniente también es una mina subterránea con más de 100 años de historia de explotación, con una evolución del método, ¿ya? Se ha usado siempre block caving, pero partió originalmente donde usábamos la gravedad para todo. A medida que fuimos profundizando, se fue haciendo más complejo desde el punto de vista de estabilidad de labores, del tamaño de los fragmentos, cómo se desarma el macizo rocoso, fue creciendo. Entonces ya no podíamos usar solo la gravedad, hubo que crear niveles intermedios, meter equipos en estos niveles intermedios para hacernos cargo de este material y poder reducirlo en la mina antes de extraerlo. Entonces, ahí se metieron los LHD o los SCOOP, solamente para movilizar este material desde el punto de extracción al ore pass para que siguiera el proceso de agua abajo. No fue suficiente con esto, tuvimos que meter martillos picadores, después de eso meter chancadores adentro de la mina, solamente para reducir de tamaño y permitir que el proceso se siga produciendo. Pero los esfuerzos siguieron incrementándose y tuvimos que variar la forma de hundir. Nos fuimos a un hundimiento previo, después a un hundimiento avanzado, y hacia fines del siglo pasado todo eso fue insuficiente. Y ahí dijimos, ya no podemos seguir explotando, ya no podemos seguir modificando este método, y tuvimos que pensar distinto. Tuvimos que decir, ¿qué podemos hacer con respecto a esto? Y ahí discrepo con el colega anterior que dijo, tenemos que ajustarnos a las condiciones del macizo. Ahí nosotros tuvimos que pensar distinto y dijimos, tenemos que cambiar las condiciones del macizo para poder seguir usando este método. Y ahí fuimos a intervenir el macizo rocoso y desarrollamos una metodología que se llama preacondicionamiento, que trajimos de otras industrias, trajimos desarrollo, que fue el fracturamiento hidráulico, y con lo que sabíamos ya de tronadura, empezamos a hacer fracturamiento hidráulico más tronadura confinada, con taladro de sobre 100 metros, ascendentes, descendentes. Fue todo un desafío, pero teníamos que ir hacia allá si queríamos seguir explotando estas condiciones. Y eso no fue suficiente tampoco. O sea, tuvimos que cambiar nuevamente porque el nuevo nivel mina nos planteó otros desafíos, que fue cuando empezamos a hacer los desarrollos para ir a construir la mina, ya no podíamos mantener estables estas labores y nos empezaron a estallar solamente con los desarrollos, que no lo habíamos vivido antes. Entonces, todos estos son desafíos que hemos tenido que abordar. El otro ejemplo que les traigo es una central hidroeléctrica que está situado en la cordillera de Santiago, que es el proyecto Alto Maipo, que seguramente por el tema medioambiental algo han escuchado, pero nosotros somos técnicos y tenemos que hacer viable esto técnicamente. Entonces ahí esta gente emplazada en el macizo, la cordillera de los Andes, también tuvieron que empezar a hacer desarrollos que fueron profundizando rápidamente y pasaron los 1000 metros y empezaron a tener también estallidos de roca en los desarrollos, y ellos eran de obra civil, así que no tenían mucha experiencia y nos pidieron apoyo y es lo que les quiero mostrar a continuación. Entonces, ahora empieza mi presentación. Era como la introducción. No, un poco esto es la condición, ¿ya? Entonces es lo que estamos conversando. Ahora para labores profundas existen dos alternativas. Se aprende a convivir con el problema, que es lo que hicimos nosotros hasta fines del siglo pasado. Cuando entramos al 2000 tuvimos que cambiar el chip. La segunda es buscar la solución, ¿ya? Aprender a convivir con el problema es lo que les comentaba, es adaptarnos a las condiciones, es correr desarrollos cuando tenemos alto esfuerzo, hacer un piloto, desquinchar, hacer un tiro más avanzado, otro. Es un poco ir jugando con esto, pero eso tiene un riesgo enorme, ¿ya? Es un tremendo riesgo el jugar con esto porque la liberación de energía, como veíamos la simulación que hicimos ahí a prueba de escala, ese es un evento simulado de magnitud 1,4.
colega nos va a explicar en la tarde qué significa esto, pero es un evento de mediana magnitud dentro de las condiciones que tenemos. Entonces las magnitudes van escalando y la liberación de energía es exponencial, entonces los daños son enormes. Nosotros sufrimos pérdida de mucha infraestructura, lamentablemente también tuvimos accidentes fatales, pérdidas de personas. Entonces, lo que decía, concuerdo mucho con el colega y la colega anterior, que es, no nos podemos permitir tener accidentes fatales. O sea, nosotros es nuestro deber hacer sustentable la minería sin accidentes fatales, porque hoy día en las condiciones que estamos en la ciencia tenemos que llevarla al extremo nosotros, como eso, y no podemos decir tuvimos un accidente fatal. Hoy día no podemos presentarnos porque no, y no tiene que ser, y no lo podemos aceptar. Entonces tenemos que nosotros extremar nuestras capacidades para que eso no suceda. Estoy muy de acuerdo que esto tenemos que hacer los esfuerzos para que esto sea cero, ¿no? Entonces, de los ejemplos que les comentaba, el primero, ahí está una imagen de Chuquicamata. Chuquicamata, les comentaba, es una mina que tiene 100 años de explotación. Arriba, si uno ve, se ve un poco una pequeña ladera de un cerro, de una montaña, y ahí partió la explotación, y abajo en el fondo mina se ve la explotación actual, 100 años. Y si somos críticos, nosotros mismos, vemos que arriba partimos con bancos, llegamos al fondo de la mina con los mismos bancos. O sea, en 100 años no aportamos mucho. Y esto le copiamos un poco a los incas, como ellos hacían agricultura por bancos. Nosotros explotamos con bancos y no hemos aprendido nada más que eso. Entonces, esos son los desafíos que seguramente veo gente joven acá, que son lo que ustedes tienen que tomar hoy día y decir los desafíos que tenemos nosotros son estos. O sea, producir, diseñar, explotar sin accidente, pero con tecnología, con temas modernos, con ciencia, no con arte. El arte tiene que permanecer. Tenemos que mantener la historia, nos tiene que hacer crecer la historia. Pero lo importante es que nosotros, los más viejos ya, los más antiguos, tenemos que inculcarle a las nuevas generaciones que la ciencia y la tecnología, considerando la experiencia, tiene que ser el nuevo método de explotación que usemos en minería, ¿ya? Entonces aquí está el proyecto Chuqui, y el proyecto Chuquicamata es eso. O sea, Chuquicamata tiene estos 100 años, pero además tiene una falla principal que cruza la mina, que es la falla oeste. Y bajo esto queremos hacer la explotación bajo block caving, bajo estos paneles, debajo de esto. Entonces las condiciones que les decía yo son distintas. O sea, hoy día sacamos una sobrecarga, tenemos una falla y queremos hacer un block caving y que todo funcione en Happyland. Todos felices de eso. Pero hay muchas cosas que tenemos que considerar. No tenemos los esfuerzos de esta génesis de un yacimiento a 1.400 metros de profundidad, ¿ya? En el fondo estamos llevando este panel a superficie, en 1.400 metros arriba, y queremos que se comporte igual. Es imposible. Entonces ahí tenemos que entrar con ciencia a ver esto. Y lo que estamos haciendo nosotros es cambiar las condiciones del macizo. Estamos adecuando el macizo rocoso para poder explotar. Y para eso estamos haciendo lo que les comentaba, el preacondicionamiento. Una buena ingeniería de preacondicionamiento con el fondo para mitigar los riesgos y tener una operación continua. Hoy día hablamos en escala de magnitud distinta. Nosotros la explotación de esta mina tiene que estar en el corto plazo produciendo 140.000 toneladas día. 140.000 toneladas día significa mover una ciudad subterránea para alcanzar esas producciones. Entonces, para eso tenemos que extremar
la ciencia para poder hacer esta explotación, ¿ya? El otro ejemplo que les traía es el nuevo nivel mina, ¿ya? El nuevo nivel mina, les comentaba en la imagen, se veía cómo hemos ido profundizando en 100 años y cómo hemos ido evolucionando con el método, pero resulta que ya no nos alcanza con esto. En los desarrollos que estamos haciendo ya empezamos a tener estallidos de roca. Entonces, nos detuvieron la mina, el Cernagiomín de Chile, que es parecido a lo que ustedes tienen acá en el Ocinermin, nos detuvo este desarrollo porque tuvimos estallidos de roca y nos fallaron 60 metros de labor, se vinieron abajo y tuvimos un accidente fatal. Nos da vergüenza decir que a esta altura tenemos accidente fatal por caídas de roca, pero estábamos en una condición que no la conocíamos, no habíamos tenido este fenómeno en desarrollo. En explotación, cuando movemos estos tremendos bloques, sí, pero en los desarrollos no habíamos tenido estas manifestaciones y se nos detuvo esto. Entonces, en la infraestructura de construcción tuvimos que ir a hacer qué, ir a cambiar las condiciones del macizo rocoso para poder desarrollar y fortificar normalmente, reforzar normalmente, pero tuvimos que liberar de estos esfuerzos que nos estaban jugando en contra. Entonces, ¿cómo hicimos esto? Aplicamos fracturamiento hidráulico. Como teníamos infraestructura antigua, labores superiores, hicimos perforaciones de más de 300 metros, taladros de más de 300 metros, descendente, y fuimos y aplicamos fracturamiento hidráulico controlado. En el fondo, ¿qué hace el fracturamiento hidráulico? Genera una fractura y empieza a liberar la presión que existe acumulada ahí. Entonces, cuando uno va generando esta fractura, se va produciendo una liberación a través de eventos sísmicos que se van generando en torno al desplazamiento que se va produciendo de esta a medida que se va propagando esta fractura. Entonces empezamos a liberar de la energía que existía acumulada ahí. Hicimos un sinnúmero de estas fracturas y logramos liberar la presión en torno al desarrollo que estábamos haciendo. Entonces, una vez que hicimos este desarrollo, toda esta aplicación del fracturamiento hidráulico, pudimos retomar el desarrollo sin tener sismicidad dañina. Tuvimos mucha sismicidad, pero eventos pequeños que liberaron gradualmente toda la presión que había acumulada. Entonces eso nos permitió retomar y darle continuidad a este proyecto que lo tuvimos parados 6 meses por esta condición. Tuvimos que cambiar las condiciones del macizo rocoso para poder desarrollar la infraestructura necesaria para construir esto. Hoy día nosotros estamos aplicando el preacondicionamiento en este concepto de stressing, lo estamos aplicando para la explotación por el método caving y ha sido la única forma que tuvimos de continuar con nuestros proyectos, con nuestros desafíos. Tuvimos que ir a cambiar las condiciones del macizo rocoso, ¿no? Y los resultados un poco avalan lo que nosotros hicimos. Ahí hay un sinnúmero de puntos, pero lo que tenemos que fijarnos es en los colores. Hicimos fracturamiento y el mismo color se repite en el tiempo. Este gráfico en la parte horizontal nos muestra los tiempos y en altura, en la vertical, nos muestra las presiones de quiebre que tuvimos en cada uno de estos fracturas que hicimos. Entonces hicimos un fracturamiento en una primera etapa y después fuimos a una segunda etapa y volvimos a hacer fracturamiento y ya las presiones de quiebre nos cayeron a menos de la mitad. Entonces ya no existía esta condición extrema de esfuerzo, ya se había liberado con los primeros fracturamientos. Entonces con esto pudimos retomar después nuestros desarrollos. Y el otro ejemplo que les traía para mostrar es el proyecto eléctrico de Alto Maipo. Alto Maipo toma las aguas del río, las pasa por este túnel, las turbinas y todo el sistema hidroeléctrico y las devuelve aguas abajo al mismo río. Entonces,
ellos empezaron a hacer estos desarrollos, ahí se indica las diferentes profundidades que tiene respecto de la superficie. Esto está emplazado en la cordillera de los Andes, entonces rápidamente profundiza mucho y tenemos sectores que llegan desde los 100 metros de altura de columna hasta los 1.700 metros. Entonces, y empezó a presentarse este problema, ¿ya? Ahí se muestra cuando nos invitaron a decir y nos mostraron el problema que teníamos. Estaban corriendo el desarrollo que se ve allá en la imagen más clara en el lado derecho. Estaban haciendo este desarrollo y empezaron a tener estos estallidos de roca, ¿ya? Pero, y a medida que iban profundizando, tenían que construir la caverna. El desarrollo del túnel era de 7 por 7 metros y la caverna tenía 60 por 25 metros, la excavación que tenían que hacer. Era más grande que este salón. Entonces, imagínense lo que significa redistribuir los esfuerzos en una cavidad de esta magnitud. Entonces, partieron con ese problema. Aquí hay un poco, que seguramente muchos lo han visto, porque esto está en las redes sociales, el comportamiento de estos túneles. No sé, no tiene mucho sonido, pero se ve cómo está fallando naturalmente eso y cómo tienen que los operadores dejar ese lugar porque es altamente riesgoso. En el fondo, la frente del desarrollo, la frente de la labor, empezó a colapsar violentamente, ¿ya? Entonces, se produce todo eso en una labor que lo único que tiene es eso, es una labor, es un túnel que se está desarrollando en una condición de altos esfuerzos y tú llevas toda la fortificación, pero la fortificación no es suficiente para sostener esta condición. Otra imagen que les pido, ahí no sé si se alcanza a ver bien, pero tenemos un jumbo que está haciendo la perforación. Están operando y tenemos esta condición. Si ustedes se fijan les pido que miren el equipo en esto con atención. Ahí, eso es una liberación violenta de energía. Tenemos toda la labor fortificada, bien reforzada, pero el piso no lo podemos fortificar porque estamos desarrollando recién. Entonces por ahí encontró la zona débil y se liberó toda esta energía. Entonces la gente deja su lugar de trabajo, se pierde la continuidad de la operación por este riesgo. Entonces ya se liberó esta energía, pero siguió, el video sigue, y si ahora ustedes se fijan en la parte superior de la labor, se produce otra liberación de energía, ¿ya? En la parte superior se ve que se produce otro evento y como está fortificado, ahí se genera una fractura en el techo. Pero eso, si hay una persona ahí y este material se proyecta, vamos a tener nuevamente un accidente fatal, ¿ya? Entonces partimos con la solución, a trabajar en esto. ¿Qué hicimos? Teníamos un pequeño frontón, una pequeña labor, la que está indicada con color verde, e hicimos un taladro de 200 metros, un poco más de 200 metros, y empezamos a hacer fracturas. Y retomamos el avance del desarrollo y ya no tuvimos más estos eventos. Liberamos toda la energía que había acumulada ahí y pudimos retomar estas labores. Entonces hicimos todo ese fracturamiento, esa condición, y después fuimos a la caverna, seguimos con el desarrollo y fuimos a fracturar antes de desarrollar esta caverna, de estas grandes magnitudes. Y ahí están indicados en distintos colores. Hicimos 3 taladros, también de sobre 200 metros, y generamos fracturamiento en la zona de la caverna. Hicimos este fracturamiento en etapas. En la imagen inferior hicimos los dos taladros del nivel en la parte superior, los fracturamos primero y después fuimos al tercero en la parte inferior, donde hicimos fracturamiento y obtuvimos estos resultados. Primero, fracturamos el desarrollo, como les contaba,
y usamos todo lo que teníamos como información, la medición de esfuerzo, la condición del macizo rocoso, y fuimos con un equipo a hacer fractura. Generamos la fractura y quebramos con el orden de 20 megapascales, que esos son, si no le habla mucho, son del orden de 200 bar. Generamos el fracturamiento hidráulico. Y a medida que fuimos profundizando, esto se fue incrementando. Entonces llegamos a los 30 megapascales, 300 bar de presión de quiebre para liberar. O sea, a medida que avanzábamos, la condición era más adversa. Y fuimos a hacerlo a la caverna y ahí ya teníamos sobre 40 y sobre 50 megapascales, 500 bar de presión de quiebre. O sea, la presión que estaba ahí era enorme. Entonces, tuvimos esto como resultado. Entonces, tuvimos así, hicimos la primera etapa, es lo que se muestra en la parte izquierda, como P1. Eso fue cuando hicimos el fracturamiento en el desarrollo, entre 20 y 35 megapascales. Pero cuando fuimos a la caverna, ya empezamos a quebrar con 40 y 50 megapascales. O sea, tú necesitas un monstruo de equipo para generar esas presiones y esos caudales. O sea, son tremendos equipos que requieres para generar este fracturamiento in situ. Pero una vez que hicimos eso y fuimos a hacer el tercer taladro, que es en la parte inferior, las presiones son las que se muestran abajo. O sea, se redujo a la mitad la presión de quiebre. Ya habíamos liberado y pudimos construir y desarrollar esta caverna sin problema. Entonces, eso es lo que les quería compartir. Y el mensaje es ese. O sea, el desafío nuestro es hacernos cargo de estos desafíos, de hacernos cargo de lo que se nos viene y hacernos cargo de llevar la ciencia a la minería y tener cero accidente fatal. O sea, no permitirnos eso. O sea, volver a ser productivo en esta condición depende de nosotros. Así que eso es un poco lo que quería compartir con ustedes y agradecerles nuevamente la audiencia. Gracias.